Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Si tú vienes por primera vez, segunda vez, siempre hacemos esto porque creemos que lo que hablamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón es lo que sucede en nuestras vidas, amén. Entonces pon tu mano sobre tu corazón y repite fuertemente conmigo, y al final le damos un fuerte aplauso al Señor, amén. También ahí en casita, si nos estás viendo, hazlo también con nosotros. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios, y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida, y yo prospero en todo lo que hago, amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar. Estamos en esta serie que iniciamos la semana pasada, que se llama Actitud de Gratitud. Di conmigo, actitud de gratitud. Y la actitud de gratitud tiene que ver con la forma en cómo vemos la vida. Y vimos la semana pasada, ¿verdad? Todo ese pasaje de los leprosos, de los 10 leprosos, que solo uno vino a darle las gracias al Señor. Y desarrollamos todo el tema conforme a eso, y también vimos la oportunidad de poder agradecerle a los pies de Jesús, ¿verdad? Como vimos a la mujer pecadora que había tenido una muy mala vida y que estaba cenando el Señor, ¿verdad? Ahí en casa de unos de los fariseos, y estaba ahí y dijo, si supiera quién es la que le está limpiando los pies. Y entonces Jesús voltea y le dice, ¿verdad? ¿A quién crees que se le podría perdonar más? ¿Al que debía mucho o al que debía poco? ¿Verdad? Y la persona dice, bueno, pues al que se le debía mucho, se le perdona más, pues ese puede amar más. Dijo, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros debemos al Señor toda nuestra vida, ¿verdad? Todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, pero solamente aquellos que reconocemos que necesitamos de un Salvador son los que podemos recibir la gracia de Dios. Pero está para todos. Y dijimos esta frase que me gustó, que no es bíblica, pero es un entendimiento de lo que es el agradecimiento. Dice, reconocimiento y agradecimiento son antídotos contra la tendencia humana de sentirnos merecedores de los favores recibidos. Lo voy a decir una vez más. Reconocimiento y agradecimiento son antídotos, o sea, en contra de la tendencia humana de sentirnos merecedores de los favores recibidos. Y especialmente ahora que va a ser Navidad, jovencitos, niños, sean agradecidos con los que sus padres le puedan dar. Desde un abrazo hasta un iPhone. Ay, no es cierto, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, algunos a lo mejor. Pero hay que tener agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que recibimos todos los días, en cada momento, porque el agradecimiento abre puertas. Una actitud de agradecimiento abre puertas. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. La gratitud abre puertas. ¿Y cómo sucede eso? Vamos a estudiar un pasaje esta mañana y vamos a entender que cuando nosotros tenemos esa actitud de gratitud, cosas suceden. Cosas suceden grandes en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Lucas 23, 26 al 43. Estamos en Lucas 23, del 26 al 43. Dice, cuando ellos se llevaban a Jesús, esto es ya cuando iban a llevar a Jesús a ser crucificado. ¿Ok? Sígueme ahí en tu Biblia, estoy en Nueva Traducción Viviente, pero si tienes alguna otra versión es muy similar. Dice, cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron y pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. O sea, Jesús ya venía agonizando y lo pusieron a cargar su cruz. Y cuando de repente venía este hombre Simón del campo, lo vieron y le dijeron a los soldados, a ver, ven tú. Y entonces cargó la cruz de Jesús, ¿verdad? Dice, una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Imagínense esa escena, imagínense la escena donde había estado Jesús diciendo que Él era el Mesías, que era el Salvador del mundo, y la gente estaba pensando en que iba a ser liberada de la opresión romana. Y de repente este hombre que había estado diciendo y que los demás decían que Él era el Mesías, sus discípulos y otras personas que habían estado conviviendo con él durante esos años de ministerio, de repente ahora está siendo llevado a ser crucificado. Y entonces las mujeres, principalmente por el dolor de madre, ¿sí? El dolor de ver sufrir a otra persona, estaban llorando, desconsoladas atrás de Jesús.
Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo, escuchen estas palabras que Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Wow. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Wow, qué interesante. Porque obviamente el que estaba sufriendo era Jesús. Y dice, pues vienen días cuando dirán, dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérranos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando está seco? A lo mejor es una parte de la escritura que a lo mejor no le has puesto mucha atención, pero Jesús estaba proyectando lo que iba a suceder en los años y siglos por venir. Dice, si ahora que me tienen a mí en vida me están haciendo esto, espérense a que el mundo corra su curso y el pecado sobreabunde. Y está hablando aquí en el tiempo de Apocalipsis. Está hablando aquí en los últimos tiempos. Jesús hace una proyección a los últimos tiempos y dice, va a haber tiempos que esto que están viendo es nada. Va a haber tiempos que va a estar tan difícil la vida y tan complicadas las cosas, y el mal va a abundar tanto que la ira de Dios va a bajar sobre todo aquel que se ha rebelado contra Dios. Y entonces vendrá el fin. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y te lo voy a comprobar. Vamos a Apocalipsis 6, 15 al 17. Eso ya es, Jesús habló eso, y luego Juan escribe esto años después, como 60 años después por ahí. Esto viene escribiendo Juan, uno de los discípulos que fue exiliado, ¿verdad? Y entonces estaba viendo ahí delante de Dios, ¿verdad? Estaba teniendo su tiempo de oración. Tú puedes leer Apocalipsis y Jesús le da esta revelación, y llega al capítulo 6 de Apocalipsis y dice, entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo, esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? O sea, estaba diciendo Jesús, o sea, esto que me está pasando a mí no es el fin de la película. Esto que me está pasando a mí, yo lo he escogido para salvarte a ti. Yo lo estoy haciendo porque te amo lo suficiente que no quiero que perezcas en el día que verdaderamente vendrá el tormento. Y vendrá el tormento sobre esta generación y sobre las generaciones que vienen en aquel día, cuando la ira del Cordero, porque en este momento, en este tiempo, no había ira del Cordero. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios, que a pesar de lo que el hombre pudo haberle hecho a Jesús, matar directamente al Hijo de Dios, que no tenía pecado alguno, aún así Jesús tomó la decisión de perdonarnos a todos nosotros. Y esa invitación sigue abierta hasta el día de la ira del Cordero. Y cuando llegue ese día, entonces los poderosos, los ricos, los grandes, los pobres, cualquier persona que esté en el mundo, será tal la devastación de lo que está por venir en aquel día, que dirán, rocas caigan sobre nosotros y entiérranos. Qué interesante que en medio de ese sufrimiento de Jesús, en medio de estar caminando hacia su muerte, Jesús estaba pensando en el futuro de nosotros. Su amor es tan grande y tan poderoso que su dolor no lo limitó a hacer lo que tenía que hacer por librarnos de ese día de la ira. Eso es lo que Jesús estaba haciendo esa tarde, a pesar de ese dolor tan grande que estaba llevando. Ahora vamos a continuar con nuestro relato. En el versículo 32 dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús.
O sea, al mismo tiempo que estaban llevando a Jesús, llevaron a otros 2 hombres que eran criminales, que también los iban a crucificar. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, ¿sí? A veces se le traduce como Calvario, por eso se dice la cruz del Calvario, porque es el lugar de la calavera, que proviene de la palabra latín calavera, ¿verdad? El Calvario, que proviene de la palabra latín calavera. Lo clavaron en la cruz, y los criminales, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahí estaban, ¿verdad? Y hemos visto esa escena muchas veces, donde Jesús está en la cruz y hay 2 hombres al lado de él crucificados. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras resuenan hasta el día de hoy todavía, para ti y para mí. Que el deseo de Jesús es perdonarnos, aún en nuestro peor día, aún en nuestros peores pecados, aún en nuestros peores momentos. Aún la gracia de Jesús está ahí diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que sabemos lo que hacemos cuando hacemos las cosas mal. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con decir no saben lo que hacen? O sea, no saben lo que están perdiendo al decidir hacer el mal que el bien, al amarme a mí o rechazarme. No saben. Esta gente que está rechazándome en este momento y que me está crucificando, Jesús hablando, está diciendo: no saben lo que están haciendo, porque si supieran lo que estuvieran haciendo, no lo estarían haciendo. Entonces hay cosas que tú y yo hacemos que sabemos que están mal, pero que si tuviéramos la revelación del amor de Dios en nuestras vidas, no las haríamos. Entonces lo que nos hace falta es revelación. Porque cuando entendemos por qué las cosas suceden, y que el amor de Dios es tan grande y que nos ha venido a salvar, que Jesús entregó su vida por nosotros, entonces lo único que debería de haber en nuestro corazón es una actitud de gratitud. Mientras no entendamos lo que Jesús vino a hacer, entonces para nosotros va a ser difícil reconocer qué tan grande es el milagro de Jesús, qué tan grande es el sacrificio de Jesús. Di conmigo: revelación. Eso es lo que necesitamos, más revelación. Cuando entendemos las cosas, entonces podemos actuar de acuerdo a aquello. Entonces dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. O sea, le habían quitado ya su túnica que llevaba, ¿verdad? Jesús estaba prácticamente desnudo casi en la cruz, ¿sí? Y la túnica que llevaba la tiraron, imagínense, toda de sangre, pero era de un solo lienzo y tenía cierto valor. Y también los soldados guardaban como sus trofeos lo que las personas crucificadas llevaban. Y eran como sus medallas, por así decirlo, de lo que ellos habían hecho. Y entonces entre todos los soldados dijeron: vamos a sortearnos esta túnica de Jesús. Pero la Biblia es increíble, porque la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre, porque es la palabra de Dios. Y aunque está separada por miles de años, nunca se contradice, sino siempre se verifica a sí misma de lo que va a pasar y de lo que pasó. Te voy a llevar al Salmo 22, 18, nada más como otro dato histórico. Salmo 22, 18. Este salmo se escribió 760 años, alrededor de eso, 760, 720 años antes de que Jesús apareciera. Y dice así: se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. No cabe duda que la palabra de Dios es tan verdadera como Dios mismo, y que no se contradice, sino que tú puedes estar seguro que lo que la palabra de Dios dice es lo que ha sucedido, es lo que está sucediendo y es lo que va a suceder. Entonces, cuando Jesús estaba siendo llevado a ser crucificado, estaba diciendo: vienen días en el futuro, no llores ahorita por mí, sino llora por aquellos tiempos cuando ya no va a haber gracia, sino que la ira del Cordero, la ira de Dios mismo va a bajar sobre este mundo que me ha rechazado. Y 700 años después, antes, está hablando en los salmos, ¿verdad? El Espíritu Santo a través del salmista, y está diciendo: en un tiempo adelante, cuando el Mesías venga, lo van a crucificar, y a tal punto el detalle que su ropa va a ser sorteada entre ellos por dados.
Y exactamente es lo que está pasando en el relato de Lucas. ¿No es increíble? ¿No es increíble ver cómo todo cuadra? ¿No es increíble? Sí, que la gente que dice es que yo no creo en la Biblia es porque no la lees. Porque si la leyéramos obtendríamos revelación. Y la revelación nos trae esa confirmación de lo que Dios está diciendo. Dice, la multitud observaba, versículo 35, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Se estaban burlando del Señor. Cuando leemos esto decimos, ¿cómo es posible que alguien se pueda estar burlando de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que alguien... ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros nos burlamos del sacrificio de Jesús. Porque sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, pero aún así no recibimos lo que hizo por nosotros. Y aún así tenemos pensamientos de mal y no de bien. Así que el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo un corazón contaminado por el pecado. Y hasta el día de hoy por eso vivimos como vivimos, por eso las guerras, por eso está ahorita Israel, ¿verdad? Ahí en guerra con Hamás, por eso está Rusia con Ucrania, por eso asaltaron ayer a tal persona, por eso mataron ayer a tal otro. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre ha despreciado el sacrificio de Jesús. Por eso los divorcios, por eso los problemas, por eso las drogas, por eso el alcohol, por eso todo lo que está pasando, por eso el problema en las fronteras, por eso los robos, por eso. Porque la gente ha despreciado el sacrificio de Jesús. Yo te felicito que estés aquí el día de hoy escuchando la palabra de Dios, porque esa semilla va a caer en tu corazón y va a dar fruto si la cuidas. Entonces lo que yo quiero es que Dios te dé revelación el día de hoy. Ahora vamos al versículo 39. Versículo 39, que eso es donde me quiero concentrar de aquí en adelante. Uno de los criminales colgado junto a él se burló. Imagínense. O sea, están los tres, está la gente gritando, unas personas llorando, unas mujeres llorando, otros diciendo, no los crucifiquen, pero muchos otros gritando, pues a ver, sálvate a ti mismo. Tú que decías que eres el Mesías, a ver, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y estaban gritando. Y entonces uno de los criminales se une a él. ¿Sabes qué? Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y que aún muchos se alejarán de la fe. Porque cuando venga la presión y empiecen a decir que Jesús no es el Señor, y empiecen a decir que si tú crees en Cristo te van a cortar la cabeza y te van a hacer esto, van a decir, sí, no es cierto, a ver, sí es cierto, a ver, sálvate, sí, porque hay tanta hambre en el mundo, a ver. ¿Tú no ibas a Viva Church? No, yo no, yo una vez fui con mi tía, pero ella es la que iba. Yo te vi a ti en la alabanza un día. Y espero que todos los que servimos aquí, ¿verdad?, podamos decir, sí, yo sirvo a Cristo. Amén, yo sirvo a Cristo. Y no te dé temor decirlo. Pero a este hombre le faltaba gratitud. Uno de los criminales, ¿verdad?, dijo eso. Así que eres el Mesías, demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. En su agonía, en el peor momento de su vida, a punto de morir, aún tuvo el descaro de reclamarle a Jesús. ¿Sabes que hay gente que está al punto de la muerte y no ha querido rendir su vida a Cristo? Aún sigue terco o terca en sus propias creencias y problemas. Porque podemos estar de acuerdo que todos hemos pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes levantar la mano si tú alguna vez has pecado? Muy bueno, como el 80%. Tenemos por ahí algunos santurrones, muy bien. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo. Una muestra de eso es que nos hace falta gratitud y eso nos lleva al orgullo.
el pensar que no somos tan malos. Este hombre que estaba colgado en la cruz pensó que no era tan malo. Pensó que no era tan malo. Pero si lo pensamos bien, todos hemos tenido pensamientos malos y perversos que afectan nuestra manera de hablar y nos llevan a actuar en maldad y a pecar contra Dios. Todos hemos tenido pensamientos que nos impulsan a hablar lo malo. ¿Cuántos han tenido aquí un pleito con su mamá, su esposa, su esposo, sus hijos? ¿Verdad? Y te salen hasta víboras por la boca. Y dices, ¿de dónde salió eso? De los pensamientos, del corazón. Nos sale, dice, lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Yo me he sorprendido a veces de las cosas que pueden salir de mi corazón. Para bien, ¿verdad, mi amor? Pero todos nos podemos sorprender porque dentro de nosotros podemos cultivar un pensamiento de maldad. Y ese pensamiento de maldad, si lo masticamos, va a dar su fruto en nuestros labios y luego en nuestras acciones. Y eso es exactamente lo que este hombre pasó. Había tanta maldad en él que de lo que había en su corazón habló su boca. Y eso nomás nos da un reflejo de lo que nosotros podemos hacer. Este hombre no tenía humildad, tenía orgullo. No podía reconocer quién era Jesús y le costó la eternidad lejos de Dios. Cuando nosotros no doblegamos nuestra rodilla, tú puedes estar viendo aquí cada domingo, puedes escuchar la predicación en línea, pero si seguimos tercos en nuestra condición, sin reconocer que Jesús es el Señor, porque tú y yo podemos ser simpatizantes del Evangelio. ¿Tú sabías eso? O sea, no nos salva el venir a la iglesia, nos salva a reconocer quién es Cristo. Y Jesús nos invita constantemente a que tomamos la decisión de rendir nuestras vidas a Él. Porque entonces podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Que tenemos pensamientos perversos, malas palabras y actos de maldad. Todos hemos estado ahí. Y quizá tú todavía estás ahí. Quizá piensas, si Dios es tan bueno, ¿por qué no hace algo en este mundo tan complicado? Te preguntas, ¿por qué tanta maldad, tanta violencia, tanta pobreza, tanta necesidad, tanta injusticia? Te quiero decir algo, esas son las preguntas equivocadas. Más bien, la actitud correcta es preguntarnos, ¿por qué Jesús estaba colgado ahí? Si Él no había hecho nada. Entonces te quiero llevar al siguiente versículo, donde habla del otro hombre. El otro hombre en Lucas 23, 40, 41 dice, pero el otro criminal, o sea, no dijo la otra buena persona, sino el otro criminal, era tan criminal como el otro. O sea, ahora imagínate que tú y yo estamos clavados en esa cruz junto a Jesús. Tú y yo representamos a uno de esos dos hombres, porque los dos eran criminales, los dos habían hecho lo malo. Tú y yo podemos decir y estar conscientes que hemos hecho lo malo delante de Dios. Somos tan culpables como ellos. ¿Estás de acuerdo? Y si tú dices, bueno, yo nunca he matado a nadie, tú eres el del otro. Porque ya te estás autojustificando. Tenemos que entender que todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios por nuestros propios actos, pensamientos, pecados, obras, omisiones. Pero Jesús estaba en un momento salvando a la humanidad y nos puso un ejemplo. Y a lo mejor nunca lo habíamos visto así, pero estaba diciendo, tú vas a representar en el futuro, en el 2023, en Viva Church, tú eres uno de estos dos hombres que están al lado de mí. Tú eres una de estas mujeres, puede ser hombre o mujer, cualquiera. Y a través de la historia Jesús nos ha dicho, yo soy el centro del universo. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Quién dices tú que yo soy? Uno le dijo, tú dices que eres el Mesías, ¿verdad? Pues sálvate a ti mismo y sálvame a mí, que no merezco morir. Y el otro dijo, pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? O sea, ni en el peor momento de tu vida puedes reconocer a Dios.
Quizá tú estás aquí el día de hoy y estás en el peor momento de tu vida. Te han pasado cosas muy malas, muy complicadas, estás por perderlo todo, ya lo perdiste todo, y aún así estás dudando si Jesús es la solución. Dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Escucha la frase que dijo, nosotros merecemos morir. Todos nosotros merecemos morir sin la gracia de Cristo por lo que hemos hecho. Qué declaración más humilde el que hizo este hombre. El otro dijo, pues si tú eres el Mesías, sálvate, y de pasadita sálvame a mí. Y el otro volteó y dijo, oye, ¿qué te pasa? Tú y yo merecemos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿No tienes temor de Dios? ¿Se fijan la diferencia de los dos corazones? Una actitud malagradecida y una actitud de gratitud. Están ahí presentes. ¿En dónde estás tú? ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado del orgullo o del lado de la humildad? ¿Hasta cuándo vas a soltar la ofensa que traes en el corazón? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer lo malo? ¿Hasta cuándo vas a reconocer que Jesús es mayor que tú? ¿Hasta cuándo voy a reconocer yo que Jesús es mayor que yo? Este hombre estaba reconociendo que Jesús era mejor que él. Y entonces, continuamos en el versículo 42, dice, le dijo Jesús, este hombre, estaba hablando, ¿verdad? Estaba ahí colgado, estaba hablando y dijo, oye, ¿qué te pasa? Este hombre no ha hecho nada malo. Y luego voltea con Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué exclamación más increíble. Eso es lo que tenemos que decir nosotros, Señor, acuérdate de mí. No preguntarle, Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué esto? Oye, pues a ver, salva, pues tú dices que eres Dios, ¿verdad? Pues sálvame ya de este problema que traigo. No, sino dijo, Señor, yo sí soy un pecador. Yo sí soy un pecador. Yo necesito de un Salvador. Y volteó y le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Y fíjate qué interesante, porque dice cuando vengas en tu reino. Este hombre captó, quizá venía escuchando lo que Jesús estaba diciendo, cuando Jesús le dijo, vienen días cuando regresaré por ustedes. Vienen días que volveré. Y este hombre, viendo su vida al final de todo lo que había hecho, diciendo, ¿sabes qué, Señor? No te olvides de mí. No te olvides de mí. Y voltea a Jesús. Yo creo que no me puedo imaginar la escena exactamente, pero Jesús agonizando, diciendo, Señor, perdónalos por todo porque no saben lo que hacen. Escuchando a estos dos hombres, uno maldiciéndolo y el otro diciéndole, Señor, tú eres más grande que yo, acuérdate de mí. Y Jesús en ese momento voltea y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué increíbles palabras! ¿Por qué le dijo eso? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué le dijo eso? Le pudo haber dicho, arrepiéntete, pecador. Con toda justa razón. O repite los 10 mandamientos conmigo. Podría haberle dicho eso. O algo así. Pero la respuesta de por qué le dijo eso está en Juan 6:40. Quiero que vayas conmigo y vamos a ir cerrando el día de hoy con este versículo y vamos a regresar a la escena. Juan 6:40 dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Y yo los resucitaré en el día final. Esa es la esperanza de todos nosotros. O sea, la clave, fíjate bien, la clave es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y este hombre lo que hizo en ese momento es que reconoció que Jesús era el Mesías.
En ese momento, quizá tú hoy, el día de hoy, te estás dando cuenta que dices, Jesús es la respuesta. Jesús es el Mesías, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Le cayó el 20, como decimos. En medio de su agonía, el otro no lo pudo ver por su orgullo. El otro en su humildad dijo, Señor, reconozco que yo soy un pecador, reconozco que necesito de ti, acuérdate de mí. Y Jesús voltea y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora quiero continuar con la historia. Esto ya me lo estoy imaginando. Imagínate cuando Jesús murió, esos dos hombres murieron y de repente este hombre llega al paraíso. El paraíso no es el cielo, era el lugar donde estaba el seno de Abraham y estaban ahí todas aquellas personas que habían estado de alguna forma bendecidas por Dios en cuestión de que habían entregado su vida a Dios y estaban esperando que iba a suceder en la eternidad, ¿verdad? Iban a estar con Dios, pero tenía que primeramente morir el Mesías y resucitar para ir al cielo. Entonces el primer paso era el paraíso. Y estaba ahí en el paraíso. Yo creo que llegó ahí este hombre al paraíso, imagínate. Y le preguntaron, ¿qué haces aquí? O sea, de repente estaban ahí todos en el paraíso y de repente entra este hombre que era un criminal y de repente entra al paraíso y dice, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Y ese hombre, no lo sé. Dice, ¿cómo que no lo sabes? No lo sé. Dice, ¿tú sabes la palabra de Dios? No, pues algo, pero no me la sé muy bien. Y lo empiezan a rodear, ¿verdad? Gente ahí del paraíso y dice, oye, ¿y te bautizaste? No. ¿Qué es eso? ¿Has hecho lo malo? Sí, he hecho lo malo. ¿Y te arrepentiste de tus pecados? No tuve tiempo. Imagínate la escena. Entonces le hablan a otros hombres, otras personas ahí, mujeres que están en el paraíso, y dice, ¿cómo ves que este criminal ahora está aquí en el paraíso? Entonces uno más sabio, ¿verdad? Dice, ¿sabes teología? Dice, no son teología. ¿Escatología? No sé ni siquiera qué es eso. ¿Eres calvinista, anglicano o luterano? What? No los entiendo. Entonces, ¿cómo estás aquí? ¿Quién te dejó entrar? Me imagino que el hombre, ¿verdad? Confundido, contestando, lo único que pudo decir es que cuando yo estaba sentenciado a muerte, le pedía al hombre que estaba ahí en medio de nosotros, siendo crucificado, que no había hecho nada malo, que se acordara de mí cuando viniera en su reino. Y lo único que me dijo él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí estoy. Eso es todo lo que hizo. ¿Sabes una cosa, querida iglesia? Lo que Dios está buscando no es gente más perfecta, no es gente más religiosa. Lo que Dios está buscando es hombres y mujeres que puedan reconocer hoy que Jesús es el Hijo de Dios. Y sin saber cómo, un día estaremos parados en su presencia. Y algunos que quizá nos vean desde lejos, desde el infierno, digan, ¿y cómo es que ese está ahí? Si era peor que yo. Vamos a decir, pues yo no sé. Lo único que dije es que Jesús era el Hijo de Dios. Reconocí que era el Mesías y que era mejor que yo y que yo era un pecador. Y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Entonces te quiero invitar esta tarde a que te pongas de pie conmigo. El hombre de la cruz se llamaba Jesús, porque ni siquiera sabía quizá él cómo se llamaba. Lo único que pudo ver es que era diferente que el otro, diferente que todos los demás.
Quizá hoy tú puedas ver a través de este relato que Jesús realmente es la respuesta a tu necesidad. Quizá tú nunca le has entregado tu vida a Jesús o te has preguntado muchas veces, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué pasa esto? Dios, haz algo. ¿Por qué no cambiamos nuestro enfoque el día de hoy? Y decimos, Jesús, acuérdate de mí. En esos momentos tan difíciles en mi vida, ten compasión de mí. Si eres tú esa persona, pasa al frente aquí y dale a Dios ese momento que Él merece, de decirle, Señor, yo te necesito a ti. En cualquier necesidad que tengas, Dios quiere escuchar tu corazón. Si tú tienes una necesidad quizá de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, pasa. Si tienes una necesidad que Dios haga un milagro en tu vida, de cualquier cosa, pasa. No nos quedemos como el hombre del otro lado diciendo, Dios, ¿por qué no haces algo? Cuando Jesús ya había hecho todo, ya había entregado su vida. Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, solo puede haber una actitud de gratitud. Dios puede perdonar toda la maldad que hayamos hecho. Quizá hay cosas en tu vida que tú has hecho que dices, yo no me podría acercar a Dios porque he sido tan pecador, tan pecadora. Quizás has desobedecido a Dios muchas veces. Dios te quiere decir, ¿sabes qué? Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la restauración. Quizá puedes decir, yo ya lo he hecho muchas veces y sigo cayendo en lo mismo. Para Dios no hay nada imposible, amén. Dios te ama y Dios puede perdonar toda la maldad que hayamos hecho, todos los pensamientos, todas las palabras y todos los actos de maldad en nuestra vida si tan solo reconocemos quién es Él. Para mí lo fue hace muchos años. Un día reconocí que yo no podía salvarme a mí mismo. Un día reconocí que era tan pecador como muchos otros y que necesitaba de la gracia de Dios, que no podía limpiar mi maldad, no podía cambiar mi vida ni el futuro de mi eternidad. Y le dije, Señor, acuérdate de mí. Quizá tú viniste este día con ese deseo en tu corazón de decirle al Señor, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí en mi necesidad. Y sabes que en ese día, me acuerdo hace muchos años cuando rendí mi vida a Cristo, sentí que el Señor me contestó. Luis, cuando yo estaba en esa cruz, estaba pensando en ti. Cuando Jesús estaba en esa cruz, estaba pensando en ti. Y estaba diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Y hoy también está pensando en ti el Señor. Y siento que todos los que hemos decidido, sé seguro que todos los que hemos decidido seguir a Cristo y reconocer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, estaremos un día con Él en su reino. Cuando reconocemos a Jesús y nos humillamos delante de Él, la puerta del paraíso se abre. La puerta de la eternidad se abre para nosotros. Y siento fuerte eso el día de hoy, que la puerta del cielo se está abriendo para todos nosotros y para aquellos que están escuchando. Y te quiero dar una última oportunidad. Si tú sientes que necesitas hacer las paces con Dios, si has estado alejado de Dios, si has estado luchando con Dios, no seamos como el criminal del otro lado. Que digamos, Dios, ayúdame, pero haz algo. Sino más bien humillémonos y digamos, Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que ya hiciste. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Entonces quiero hacer una oración por ti y por las personas que están aquí enfrente. La salvación es inmediata.
En un segundo puedes ser salvo. La santificación es un proceso. Muchos de ustedes a lo mejor ya son salvos, han decidido seguir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué sigue ahora? Seguir siendo santificados. Pero inclina tu cabeza ahí y di: Señor, yo quiero reconocer que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco, Señor, que hemos sido pecadores y que sin ti, Señor, no somos nada. Gracias, Señor, por morir en esa cruz por mí. Gracias por entregar tu vida por mí, Señor, cuando yo no podía pagar por ella. Gracias, Señor, por lavar todos mis pecados y mandarlos al fondo, Señor, del océano, y decidir nunca más acordarte de ellos. Hoy, Señor, te digo que mi corazón es tuyo, Señor, y quiero seguirte todos los días de mi vida. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nosotros, Señor, en cada momento y circunstancia por la que pasamos. Señor, acuérdate, Señor, de nuestro matrimonio, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras relaciones, nuestras finanzas. Señor, solamente tú puedes cambiar nuestra trayectoria en un segundo, Señor. Y como ese hombre, Señor, un día nos encontraremos delante de tu presencia y quizá mucha gente cuestionará: ¿cómo es posible que esté delante de Dios? ¿Cómo es posible que yo lo conocía y sabía qué tan mala persona era, tanto mal que había hecho? Pero lo que podemos decir es que un día reconocimos que Jesús era el Hijo de Dios, y eso fue suficiente para salvar nuestra alma. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tus ejemplos, Señor. Gracias por toda esta gente hermosa que está aquí con nosotros. Gracias por la gente que nos está viendo, Señor. Y yo te pido, Señor, que este día, Señor, recordemos siempre el sacrificio que tú has hecho y el poder que hay en él, en el precioso nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué le damos un fuerte aplauso al Señor esta tarde?